El poder y los recursos del mundo estuvieron siempre concentrados en pocas manos o naciones. Y si hay algo que cumple con la característica de recurso que otorga poder, es el petróleo. Por algo se lo llama el oro negro. Las mayores reservas de petróleo del mundo se encuentran en el Medio Oriente, y estas fueron descubiertas por empresas de las grandes potencias. Entre ellas está Anglo-Persian Oil Company, empresa de origen inglés que descubrió el petróleo iraní en 1908. Para el año 1920 aproximadamente, esta empresa ya había construido una gran refinería en ese país, llegando a ser la más grande del mundo hasta ese entonces. Esta empresa también financió la investigación y búsqueda de reservas petrolíferas en países como Irak o Colombia, entre otros. En la actualidad, esta compañía es conocida por el nombre de British Petroleum y es una de las empresas energéticas más importantes del mundo. Luego podemos mencionar a la empresa fundada bajo el nombre de California Arabian Standard Oil, derivada de California Standard Oil, que a su vez se fundó a raíz de la división de Standard Oil, empresa que llegó a controlar más del 90% de la extracción, refinado, transporte y distribución del petróleo de los Estados Unidos, teniendo en su poder monopolios enteros en varios países extranjeros. Esta empresa fue fundada por la dinastía Rockefeller en 1870 y dividida en 34 empresas en el año 1911, luego de que una ley antimonopolio en Estados Unidos obligue a la disolución de esta compañía. La empresa California Arabian Standard Oil tuvo dos cambios de nombre. El primero fue Aramco y el segundo Saudi Aramco, nombre que se mantuvo hasta la actualidad. La misma es de origen estadounidense y saudí, y esta descubrió el petróleo de Arabia Saudita en el año 1938 y fue quien financió la investigación, desarrollo y explotación de esta materia prima mediante acuerdos bilaterales entre estas dos naciones. En la actualidad, esta empresa produce aproximadamente el 10% del petróleo de todo el mundo, siendo la mayor compañía de este rubro. Para el año 1951, Estados Unidos negoció suministrar a Arabia Saudita armamento militar a cambio de que el país árabe le siguiera proporcionando acceso a sus reservas de petróleo, las cuales eran las más sencillas de extraer de todo el mundo, y a su vez las de mayor calidad, debido a que se trataba del petróleo más refinado. Esta cuestión hizo que el comercio de esta materia prima fortaleciera la alianza entre ambos países. A lo largo de la historia, esta relación se mantuvo con la condición de que Estados Unidos garantice protección militar a Arabia Saudita contra levantamientos populares, como así también hacia posibles ataques extranjeros a sus campos de petróleo. Esta cuestión dio lugar a que otras naciones productoras llegaran a acuerdos similares con Estados Unidos. Un dato importante es que los mayores países productores de petróleo se encontraban y se encuentran gobernados por monarquías, gobiernos autoritarios o dictatoriales, como es el caso de la dinastía conocida como la Casa Saud, que gobierna Arabia Saudita desde el año 1720 aproximadamente. Unos años después de esta negociación, ocurrieron revoluciones en Irán e Irak, que tuvieron como consecuencia el derrocamiento de sus gobernadores. Después de estos hechos, estos países quisieron nacionalizar su petróleo. En consecuencia, dos de las naciones occidentales más poderosas como Estados Unidos y Reino Unido se involucraron en nuevos golpes de Estado para revertir esta situación y poder seguir teniendo influencia y dominancia en esa región. Unos años después, en 1960, se crea la OPEP, es decir, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una institución muy importante fundada en la ciudad iraquí de Bagdad. Los miembros fundadores de esta organización fueron Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Desde su constitución se han incorporado a los miembros fundadores nuevos países. Estos son Argelia, Angola, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Indonesia, Gabón, Libia, Nigeria y Qatar. Luego
Hay varias naciones como Rusia, México y Egipto, entre otras, que cumplen la función de observadores de las 2 reuniones anuales que se llevan a cabo en la sede de la OPEP, con sitio en Viena, Austria. La OPEP tiene como misión estabilizar el precio del petróleo y controlar a su vez el suministro del mismo. En síntesis, se encarga de fijar sus precios, manejando de esta forma el destino de este escaso recurso, que hasta el día de hoy significa indispensable para el ritmo de la Tierra, dado que el mismo es utilizado como combustible de los transportes, como así para la producción de plásticos, de medicinas o por su uso doméstico, donde se incluye la cocina, calefacción, iluminación, entre otros usos. Todos los países que forman esta organización, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1962, comercian más del 40% de la producción mundial de petróleo y tienen en su poder el 80% de la totalidad de las reservas de todo el mundo. Ahora que ya sabemos qué es la OPEP y qué rol cumple, continuemos con la historia. En el año 1973 ocurrió la primera crisis del petróleo. Esta fue desencadenada por una decisión de la OPEP, en la cual sus miembros acordaron no exportar más petróleo a aquellos países que hayan apoyado al bando israelí en la guerra de Yom Kippur, conflicto donde Israel se enfrentó con Egipto y Siria. Fueron varios los afectados por este conflicto, entre ellos países europeos y la gran mayoría de países no productores de petróleo, como era el caso de Estados Unidos, que entre los años 1945 y 1974 consumía aproximadamente 1/3 de toda la energía producida en el mundo, teniendo en su país menos del 10% de la población mundial. Con esta medida impuesta por la OPEP, la producción de petróleo exportada por los países árabes hacia Estados Unidos pasó de 1,2 millones de barriles diarios a 19.000 barriles diarios aproximadamente, provocando así una fuerte crisis con una gran caída del consumo y escasez de combustible en el país norteamericano, como así también aquellos países industrializados más dependientes del petróleo. Este episodio tuvo otras fuertes consecuencias, entre ellas el aumento del precio del petróleo partiendo desde $2,5 a $12 por barril, provocando un superávit altísimo para las naciones productoras que coincide con la época de mayor crecimiento económico de esas naciones, como es el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, entre otros, que se enriquecieron como nunca antes, construyendo ciudades lujosas y modernas en desiertos. En el mismo año de la crisis del petróleo, es decir, en 1973, ocurrió una nueva negociación entre Estados Unidos y el gobierno de Arabia Saudita, promovida por Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, con el objetivo de que Estados Unidos continúe proporcionando armas y protección como ya se había pactado en 1951, pero esta vez incorporando a ambos países nuevas condiciones. Desde Estados Unidos se solicitó que Arabia Saudita comercie su petróleo solamente con dólares estadounidenses. Arabia, junto con los demás miembros de la OPEP, solicitaron que Estados Unidos garantice que Israel desocupe aquellos territorios que había invadido en el año 1967. Toda esta historia tuvo como resultado el levantamiento del embargo de petróleo en 1974 hacia Estados Unidos y Europa, como también una reducción de la cantidad de petróleo que se comerciaba en ese momento. Es entonces en el año 1975 cuando los demás países de la OPEP siguieron los pasos de Arabia Saudita y acordaron comerciar su petróleo únicamente en dólares estadounidenses. De esta manera nació el petrodólar,